Un evangelio maldito, oculto durante siglos, que la iglesia no quiere que leas. El día de hoy te voy a hablar acerca de un texto antiguo prohibido por la Iglesia Católica, rodeado de misterio y censura. Nos adentraremos en la oscura historia del Evangelio de Felipe, un evangelio gnóstico apócrifo considerado peligroso para el dogma institucional. Te prometo que voy a revelarte secretos inquietantes, aquellos que han hecho temblar los cimientos de la fe ortodoxa. ¿Estás listo para conocer la verdad oculta tras este evangelio prohibido? Yo soy el documentalista y esto es el evangelio maldito de Felipe. Descubrimiento de un evangelio oculto. En 1945, en el árido desierto de Nag Hammadi, Egipto, dos campesinos hicieron un hallazgo sobrecogedor. Mientras cavaban en busca de fertilizante, toparon con un gran jarrón de cerámica sellado enterrado al pie de un acantilado. Durante un instante dudaron en abrirlo. Temían que un genio maligno estuviera atrapado dentro. Pero la codicia y la curiosidad pudieron más. Al romper el sello, en lugar de oro, volaron fragmentos de antiguos papiros. Aquella vasija contenía 13 códices encuadernados en cuero. Un tesoro de textos cristianos primitivos que la luz no había tocado en casi 1600 años. Entre esos libros olvidados se encontraba el enigmático Evangelio de Felipe. Este evangelio forma parte de la llamada Biblioteca de Nag Hammadi, una colección de 52 libros en copto, descubierta aquel año. Los estudios determinaron que eran traducciones de textos griegos del cristianismo primitivo, muchos de corte gnóstico. El Evangelio de Felipe, en particular, apareció en el Códice II, el mismo tomo que contenía el famoso Evangelio de Tomás. A diferencia de otros hallazgos como Tomás, que intrigó a los eruditos por sus posibles palabras auténticas de Jesús, Felipe no ofrecía material para los cazadores de sensacionalismo. Pero con el tiempo, este texto ha resultado ser profundamente polémico, precisamente por las ideas que expone y su confrontación con la doctrina tradicional. Origen y naturaleza gnóstica. El Evangelio de Felipe no es un evangelio como los 4 canónicos. No narra la vida de Jesús ni sus milagros. En realidad, se trata de una colección de aproximadamente 100 dichos y enseñanzas místicas, muchas de ellas presentadas como palabras de Jesús, pero sin un hilo narrativo claro. El manuscrito encontrado data del siglo IV después de Cristo y está escrito en idioma copto, aunque se cree que fue originalmente compuesto en griego hacia el siglo III. Su atribución a Felipe el Apóstol es tardía y simbólica. El texto no pretende ser escrito por Felipe, y el título se añadió posteriormente quizás porque en él se menciona una anécdota atribuida a este apóstol. Estamos, por tanto, ante un evangelio apócrifo, fuera del canon bíblico, que la iglesia primitiva descartó por considerarlo herético. Pero, ¿por qué herético? Porque Felipe es abiertamente gnóstico. El movimiento gnóstico, de gnosis, conocimiento en griego, floreció en los siglos II y III, proponiendo una interpretación secreta y dualista del mensaje cristiano. Es decir, los gnósticos sabían más secretos acerca de Jesús. Presenta una visión del cosmos en términos de eones celestiales y parejas divinas. Por ejemplo, habla de un Padre Supremo junto a una figura femenina de sabiduría,
Sofía, de Cristo, unido a el Espíritu Santo concebido como femenino, y de un Salvador emparejado con una Sofía interior responsable de crear el mundo material. Esta cosmología dual, espíritu bueno versus materia corrupta, impregnaba la doctrina gnóstica. Asimismo, distingue entre distintos tipos de seres humanos: los espirituales, que pueden lograr la unión con lo divino, y los psíquicos o materiales que quedan atrapados en la ignorancia. El tema central de la salvación en Felipe no es la fe sencilla ni la gracia a través de la iglesia después de que vas a rezar el Padre Nuestro. Para nada. Aquí tienes que hacer sacrificios. El Evangelio de Felipe nos habla sobre la adquisición de conocimientos secretos y la unión mística del alma con lo divino. Utiliza la imagen del sacramento de la cámara nupcial. ¿Pero qué es esto? Es una boda sagrada, como metáfora, por supuesto, culminante de la iniciación espiritual. Para el autor, tras el bautismo y la unción, el crisma, existe un misterio más elevado. Una unión como de esposos entre el alma humana, lo femenino, y su ángel celestial, lo masculino, en la cámara nupcial espiritual. Esa boda o unión mística representa restaurar la unidad original del ser humano y prefigura la unión final en el pleroma, la plenitud celestial. En otras palabras, el Evangelio de Felipe ve el matrimonio sagrado como símbolo de la redención, una idea radicalmente distinta a la enseñanza pública de la Iglesia, pero coherente dentro del gnosticismo valentiniano. No sorprende que los padres de la Iglesia tildaran de herejía tales nociones y las combatieran ferozmente. ¿Te gustaría leer este texto apócrifo? Pues yo lo tengo para ti, gratis. Lo he dejado en mi canal de WhatsApp. Puedes unirte siguiendo el link que está en el primer comentario. Continuamos. Secretos polémicos. María Magdalena y otras doctrinas inquietantes. Entre los pasajes crípticos de este evangelio apócrifo, hubo algunos que la Iglesia consideró especialmente escandalosos. El más famoso, y el que ha avivado numerosas teorías modernas, es aquel que se refiere a la relación entre Jesús y su compañera, María Magdalena. En el texto, María Magdalena es mencionada de forma destacada, descrita nada más ni menos que como la compañera de Cristo e incluso su consorte íntima. Leemos, por ejemplo, que dice: 3 mujeres caminaban siempre con el Señor. María, su madre, la hermana de esta, y Magdalena, que es denominada su compañera. Esta sorprendente palabra, compañera, en el original copto koinonos, que también puede traducirse como consorte o esposa, sugiere una cercanía singular entre Jesús y Magdalena. Pero el texto va más allá. En otro pasaje se afirma explícitamente: y la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. Los demás discípulos, perplejos, preguntan por qué Jesús la ama más que a ellos, a lo que él responde con enigmas: ¿por qué no os amo como a ella? Estas líneas, fragmentarias pero sugerentes,
han dado pie a especulaciones explosivas. ¿Insinúa este evangelio que Jesús y María Magdalena eran marido y mujer? ¿O al menos amantes? La sola posibilidad de un Jesús casado con una relación sentimental causa pavor en la Iglesia Católica y también en todas sus ramificaciones, pues contradiría siglos de enseñanzas sobre la celibacidad de Cristo. Historiadores y teólogos han debatido intensamente la interpretación de este pasaje. Algunos sostienen que la palabra besaba podría referirse a un beso ceremonial de impartición de sabiduría espiritual y no a un acto romántico literal. De hecho, el propio Evangelio de Felipe emplea símbolos y metáforas constantemente. El beso podría simbolizar la transmisión de la luz gnóstica a María Magdalena. No obstante, otros expertos no descartan una lectura más literal. El reconocido estudioso Antonio Piñeros señala que, aunque la relación podría entenderse en sentido espiritual, no se debe excluir una interpretación carnal. Felipe proviene de una comunidad que veía positivamente el matrimonio, incluso como reflejo de un misterio celestial. Es decir, para ciertos gnósticos valentinianos la unión sexual en pureza podía ser sagrada, y no tendrían reparo en imaginar a Jesús unido a Magdalena, también en ese aspecto. De hecho, hay constancia de que algunos grupos heréticos del siglo IV afirmaban abiertamente que María Magdalena fue amante o esposa de Jesús en sentido estricto. Idea condenada, por supuesto, por los padres de la Iglesia como Epifanio de Salamina y otros. Pero esta carga de polémica sexual y de desafío al celibato de Cristo convierte al Evangelio de Felipe en un texto incómodo, incluso subversivo, para la doctrina tradicional. Pero las provocaciones de Felipe no terminan ahí. Otra de sus afirmaciones sacude uno de los cimientos del dogma católico: la concepción virginal de María. En un pasaje, Felipe ridiculiza la idea de que María concibiera por obra del Espíritu Santo, doctrina central del credo cristiano. El texto declara sin tapujos: algunos decían que María había concebido del Espíritu Santo. Están en un error. No entienden lo que dicen. ¿Cuándo ha sucedido que una mujer concibe de otra mujer? Esta mordaz pregunta se basa en que, para la mentalidad de la época, y curiosamente también en el contexto gnóstico del autor, el Espíritu Santo es visto como una entidad femenina. Incluso ya se los he dicho en otros videos, por ejemplo, en el video de la esposa de Dios. ¿Recuerdan? El sarcasmo es evidente. Pretender que María quedó embarazada por una mujer, el Espíritu Santo, sería absurdo. Tras negar así la concepción virginal, el Evangelio de Felipe presenta a María, la madre de Jesús, de otro modo. María es la castidad que no fue profanada. Una alusión críptica que parece afirmar su pureza, pero sin reconocer la intervención milagrosa del Espíritu Santo en el nacimiento de Jesús. En resumen, Felipe sugiere que el origen de Jesús fue más terrenal que lo que la Iglesia proclama. Una herejía mayúscula contra el dogma de la encarnación. Personalmente hablando, creo que no pasaría nada, pero la Iglesia Católica suele ser muy estricta. Asimismo, el texto ofrece enseñanzas sacramentales y simbólicas que chocan con la ortodoxia. Habla de la Eucaristía en términos místicos propios y sobre todo exalta el mencionado misterio del matrimonio como superior. El misterio del matrimonio es grande. Reparad en la unión sin mancha, pues tiene un gran poder.
Para la Iglesia, el único matrimonio reconocido de Cristo es el espiritual con su Iglesia misma. Por tanto, la sola insinuación de un matrimonio literal de Jesús o un ritual secreto de alcoba sagrada entre iniciados resultaba intolerable. Felipe también distingue entre el cristiano solo de nombre y el auténtico iniciado que recibe el Espíritu Santo como don, desafiando la noción de que el bautismo institucional garantiza la salvación. En conjunto, sus páginas componen un evangelio esotérico, una reinterpretación radical de las enseñanzas de Jesús que socava muchas doctrinas oficiales. No es de extrañar que durante siglos la Iglesia considerase a textos como este peligrosos y que tratara de hacerlos desaparecer. La amenaza para el dogma y la reacción de la Iglesia. La existencia misma del Evangelio de Felipe es un desafío al dogma católico y a la versión oficial de la historia de Jesús. Seguramente los del Vaticano jamás esperaron que alguien fuese a encontrar estos libros escondidos en Nag Hammadi. Pero sus líneas ponen en entredicho pilares fundamentales. Presenta a una María Magdalena empoderada, posible esposa de Jesús, en lugar de la arrepentida prostituta en que la convirtió la tradición. Niega la concepción virginal de Jesús, base de la fe de su divinidad. Propone sacramentos secretos y una teología alternativa donde la gnosis personal importa más que la obediencia a la Iglesia. Para los custodios de la ortodoxia, esto no solo era error, sino peligro mortal para las almas. Por eso, en los primeros siglos, la Iglesia catalogó este evangelio y muchos otros como herejes, atribuyéndolo a sectas desviadas, cosas del diablo, brujerías, supercherías. Padres de la Iglesia como Ireneo y Epifanio escribieron refutaciones encendidas contra los gnósticos, alertando a los fieles de no dejarse seducir por estos falsos evangelios. Eventualmente, cuando el cristianismo se consolidó bajo el Imperio Romano, poseer o difundir escritos gnósticos se volvió un crimen. De hecho, muchos eruditos creen que los monjes de algún monasterio en Egipto escondieron deliberadamente los códices de Nag Hammadi en el desierto para salvarlos de la destrucción. En el año 367 después de Cristo, Atanasio, el poderoso obispo de Alejandría, emitió una carta pascual donde condena los libros heréticos y no canónicos, ordenando a las iglesias desecharlos. Es muy probable que, obedeciendo esa instrucción, algún monje audaz recolectara estos textos prohibidos, quizá por interés académico o espiritual, y luego los enterrara dentro de un jarrón, esperando preservarlos en secreto para que así llegaran a nuestros días. Irónicamente, fue el celo de la Iglesia por erradicar estos evangelios peligrosos lo que garantizó que sobrevivieran ocultos bajo la arena. Si estás disfrutando de este viaje al oculto, considera unirte a mi extensa comunidad. Suscríbete y acompáñame para seguir explorando misterios inquietantes. Tu apoyo me permite desenterrar más verdades sepultadas. Continuamos. Cuando finalmente el Evangelio de Felipe salió a la luz académica en el siglo XX, la Iglesia moderna reaccionó con cautela. Oficialmente, este texto, como todos los evangelios gnósticos, no tiene ninguna validez doctrinal para el catolicismo. Ellos no están dispuestos a abrir sus mentes a nuevas posibilidades. Teólogos católicos han explicado a los fieles que se trata de escritos tardíos, llenos de ideas extravagantes, útiles
solo para entender las antiguas herejías. En efecto, estudiosos cristianos subrayan que Felipe fue redactado al menos 2 siglos después de Cristo, por autores anónimos desconectados de los apóstoles. Por tanto, incluso si afirmara abiertamente que Jesús estuvo casado, no probaría nada histórico. Esta es la postura oficial. Interesante como curiosidad, pero falsa en contenido. Apologistas contemporáneos se han esforzado en desmitificar su aura. Argumentan, por ejemplo, que el famoso beso a María Magdalena no implica un romance. Y recuerdan que la Iglesia siempre veneró a María Magdalena como santa, pero nunca como esposa de Cristo. No obstante, fuera del ámbito eclesiástico, es donde sucede lo mero bueno. El Evangelio de Felipe sigue encendiendo la imaginación popular. En el 2003, la novela superventas El Código da Vinci de Dan Brown provocó un terremoto cultural al proponer que Jesús y María Magdalena estuvieron casados y que tuvieron descendencia, apoyándose precisamente en este evangelio apócrifo como evidencia. Millones de lectores conocieron por primera vez la existencia de Felipe y otros textos gnósticos a través de esta obra de ficción. ¿O no? Lo que forzó a portavoces de la Iglesia a dar explicaciones públicas. Para muchos creyentes, la idea de que se ocultaron evangelios fue impactante. Documentales, libros y teorías conspirativas florecieron, pintando al Vaticano como un celoso guardián que suprime verdades inconvenientes. Como siempre. En este sentido, el Evangelio de Felipe se convirtió en una especie de texto maldito, legendario, por supuesto, dotado de un aura peligrosa. Unos lo ven como portador de verdades explosivas censuradas y otros como un engaño antiguo resucitado para confundir a los fieles. Pero yo, ¿sabes cómo lo veo? Conocimiento y sabiduría. Nos acercamos al final de este recorrido polémico. El Evangelio de Felipe, escrito en círculos clandestinos y ocultado bajo arena durante siglos, continúa inquietando a la Iglesia con sus revelaciones incómodas. Quizá nunca sabremos si es un texto sagrado o solo la voz perdida de una herejía extinta. Pero recuerda que ninguna verdad muere, solo duerme hasta que alguien se atreve a despertarla. Yo soy el documentalista y esto fue el Evangelio maldito de Felipe. Bajo el sol de un desierto sin fin, yace un secreto que no quiere morir. Unos papiros con tinta de luz cuentan historias que evitan la cruz. Bajo la arena del viejo desierto late un secreto que aún sigue abierto. Felipe escribe lo que fue silenciado, una verdad que el poder ha ocultado. Este no es el Jesús que enseñaron, ni la fe que los siglos guardaron. Hay un amor, hay una unión que no cabe en la tradición. María no es sombra ni pecadora, es la elegida, la luz que enamora. Un beso ardiente como revelación rompe el dogma y la interpretación. Dice el texto que Dios no se impone,
se manifiesta en unión de dos nombres. No es la iglesia quien dicta el perdón, sino el alma en su transformación. La cámara nupcial es la puerta a lo que la doctrina no alerta. Un misterio oculto en la pasión, más allá de la religión. Este no es el Jesús que enseñaron, ni la fe que los siglos guardaron. Hay un amor, hay un ayón que no cabe en la tradición. Y en la penumbra, con voz de alquimista, surge la luz del documentalista, desenterrando el saber prohibido que el poder mantuvo escondido. Este no es el Jesús que enseñaron, ni la fe que los siglos guardaron. Hay un amor, hay una unión que no cabe en la tradición. Maestro me nombran y persigo la virtud. Trabajo en las sombras para servir a la luz. Saludos especiales para todos los miembros del canal. Galdi Tommy Rivera, Ana Luisa Valles Rentería, Kristen Carrasco, Carlos Eduardo Medina Franco, Yes, Lorenzo Warchatsky, Leo G69, Prema Sindhu Chaitanya, Es, Jimena, Matías Gabriel Riquelme, Karen Margarita, Leito Torres, Cortés Otón, Chris Alexander, Jefferson Ábalos, Juan Luis Bernias del Campillo, Francisco Rodríguez, José Balsino, Ceni Cuadro, Pierre Iván Ramet del Real, Rosalinda Velázquez Estrada, Carol Ramos, Lucy Barra Al Capone, Graciela Cabral, Andrés Ramírez, Abril Suárez, Milagros Rutherford, Paulina Cabrera Heredia, Miguel Urbina, Franco Mancilla, Wings Omega 40, Miguel, Señorita T, Ernesto P, Jonathan Micael Mortarotti, Paul Bol, Brenda, Ana María Morín, Freddy Villalobos, Carlos Chitín, Detective de Energía, Germán Virgen El Juda, María Raquel Pérez, Deinela Vallecillo, Tomás V. Wolf Villarroel, Brieva, Adán, Rossi, María Félix Martínez, Héctor Bautista, Edu Ochendas, Rosario Guisache, Amalia Contreras, Patrick Rosas, Alan García, Lucas Mulhall, Gloria Regia, Verónica Pereira, Eleonora Rossi Farías, Tamara Nax, Nubia Cantú, Brian Barbe, Leonori, Julio Vidal Radiestesista, Juan Ramón, Big One, Ignacio, Dani Gardea, Gamer Chávez, Jesús Mora, Miriam Romero, Carlos Montes, Juan Jacob, Lawis Galvan y Jonathan Pacheco. Gracias y hasta la próxima.